Saludos. Hoy tenemos como invitado a Andrés Caleca. Todo el mundo conoce a Andrés Caleca porque fue presidente del CNE y además él es un tipo amigable, es amigo de mucha gente. Globovisión.globovisiongb, @globovisiongb, para que cualquier pregunta o disertación que quiera hacerlo pueda hacer a través de nuestras redes. Andrés está aquí con nosotros. Vamos a meternos directo al grano. Primero, tú sabes que a través del CNE, en referencia a todo lo que ha ocurrido, hay una mitología. Desde la vez que nos estuvimos en la Asamblea Nacional y Podemos se convirtió en la oposición allí, se partió la unidad de gobierno, pero hay un aprendizaje de que eso fue un error. Pero la propia oposición ha construido un mito de que el CNE es pura trampa, de que ahí le roban los votos a todo el mundo. Hay mucho de eso porque hemos visto procesos donde sacan a los testigos a punta de pistola y paran autobuses, y los puntos rojos. Pero, ¿cuánto de eso es verdad y cuánto es mentira? Tú que estuviste adentro, que conoces cómo funciona, porque vimos que Smart Matrix en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente dijo, mira, se violaron todo, se pasaron por encima todas las llaves de controles. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira en todo esto del CNE? Bueno, mira, ahí Vete que te la puse bombita. En primer lugar, gracias por la invitación y saludos a todos los... Usted sabe que usted es amigo mío. Gracias. Mira, Kiko, en primer lugar hay una falla de origen con el Consejo Nacional Electoral que no puede ser desestimada. La Constitución de 1999 estableció que los miembros del Consejo Nacional Electoral deberían ser ciudadanos independientes, entendiendo por independencia la no militancia partidista por lo menos 7 años antes de ocupar el cargo de rector en el CNE. Eso se violó inmediatamente después de promulgada la Constitución de 99. Fue la primera violación de la Constitución de 99 cuando la Asamblea Nacional Constituyente de entonces, que presidía Luis Miquilena, por cierto, cooptó el CNE con aquella directiva integrada por Estanislao González, Centey, etcétera, que después derivaron en la megaplasta. Desde entonces, la composición del Consejo Nacional Electoral, la elección de sus miembros, ha sido violatoria de la propia Constitución. Ese es un tema de legalidad. Ahora, hay un segundo tema que es de legitimidad. A la gente le encanta ahora en Venezuela discutir estas tonterías, pero bueno, sí hay una pequeña diferencia. Has dicho bien tonterías. Hay una pequeña diferencia. La legitimidad, si la autoridad es legítima, en el sentido de que los demás, la legitimidad te la otorgan los demás, no te la otorgas tú. Esa autoridad es legítima. Bueno, de alguna u otra manera esa autoridad vino cambiando y vino haciendo procesos electorales. Vamos a estar claros, los primeros los ganaba Chávez, pero sin ninguna duda. Lo decían además todas las encuestas. En el 2005, imagínate tú, la oposición decidió no participar porque creía que iba a deslegitimar a un gobierno autoritario que está deslegitimado por definición. Pero bueno, en todo caso, las victorias que la oposición pudo obtener en gobernaciones, alcaldías, consejos municipales y la última gran victoria, que fue la del 6 de diciembre del 2015, demostraban que aunque bien habían problemas con el Consejo Nacional Electoral de inequidad, de abusos en las campañas electorales no denunciados y no sancionados, bueno, la oposición podía ganar. Pero es que cuando se hacen las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, esta última que inventó el señor Maduro, violando toda la Constitución, no solo violando la Constitución desde el momento en que se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente sin consultarle al pueblo, como lo dice la Constitución, sino que se hace una elección corporativista, de corte chavista, violando todos los preceptos constitucionales de la democracia venezolana, que además tienen una tradición de más de 40 años. Este CNE no solo que se presta para ese atropello a la Constitución, sino que además la señora Lucena, mira, Kiko, yo tengo información de gente que todavía queda en el Consejo Nacional Electoral. Que estuvo cuando estabas tú. Que estuve cuando yo estaba. Cada vez menos los votan. Es más, retiro lo dicho, no vaya a ser que lo empiecen a buscar. Pagan muy mal también. Sí, además, sí. Antes pagaban mejor. Antes era un gran cargo trabajar en el CNE. Bueno, yo tengo gente que me dice a mí, y además lo pudimos ver todos, que en esas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente no llegaron a los 2 millones de votantes, porque esas fueron al final unas elecciones internas del PSUV. Bueno, la señora Lucena, con un grandísimo desparpajo, ha salido a leer un boletín que nadie ha visto, por cierto, solo lo vio ella,
donde dijo que votaron más de 8 8 millones de personas. Ahí se perdió toda la confianza en el Consejo Estoy de Nacional acuerdo Electoral. contigo. En ese momento perdió la legitimidad, a eso me refiero. Aparte de que esa señora Lucena es una militante del PSUV reconocida y 4 de los integrantes del Consejo Nacional, bueno, llegaron a un punto en que ya, mira, hasta la empresa Smartmatic. ¿Tú te acuerdas, Kiko? Porque estamos viejos. Nosotros Unos más que otros. nosotros automatizamos el proceso electoral venezolano, bajo mi dirección y mi concurso con otros rectores, por supuesto, en una licitación internacional que ganó una empresa española que se llamó Indra. Posteriormente, el señor Jorge Rodríguez, hoy un connotado dirigente del partido de gobierno y del gobierno, que se vendió como un independiente en el Consejo Nacional Electoral, lo primero que hizo fue romper ese contrato con Indra. No sé qué se hicieron esas máquinas, por cierto, que eran del Estado venezolano, y sin ninguna licitación inventaron una empresa de maletín que se llamó Smartmatic. Bueno, esa empresa de maletín... Fue la misma que dijo que habían violado. Tuvo que salir diciendo que la señora Lucena había violado la realidad cuando puso, bueno, mira, cuadruplicó la votación de los venezolanos. Bueno, a partir de allí entonces vienen el problema de las elecciones de gobernadores y alcaldes. A la gente se le olvida, pero lo que hicieron con las mesas electorales en las elecciones de gobernadores no fue visto en Venezuela, ni siquiera en las elecciones de la constituyente de Pérez Jiménez en 1952. Mira, una cosa, Caleca, oyéndote hablar, tú sabes que por ahí dicen las malas lenguas, que tú estás candidato como presidente, pero oyéndote hablar yo creo que no te van a poder. Bueno, porque el problema es que el presidente del CNE o las autoridades del CNE que tengan que ser designadas y tienen que ser designadas cuanto antes, tendrán que ser producto del consenso entre las partes. Y de la honestidad. O no será posible. De un criterio de honestidad. Tienen que ponerse de acuerdo todos. Si Guaidó decide, lo ha podido hacer hasta hace poco, que ni siquiera estaba el PSUV en la Asamblea, nombrar un Consejo Electoral, eso no vale. No vale. Y si lo nombra la Asamblea Constituyente, tampoco vale. Ahí tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cómo? Buscar unos ciudadanos independientes. ¿Qué significa independiente? Pero a mí no, permíteme que difiera. Yo prefiero que sean militantes de partido, que defiendan su cosa y se entiendan, a la cosa independiente, que es y no es, que da para cualquier interpretación, a que las fuerzas, cada uno con sus representantes, ahí se entiendan. En Venezuela hemos hecho unas cosas y otras. Y la otra. El Consejo Supremo Electoral estaba integrado por los representantes de los partidos. Y ellos se cuidaban un poco así como la mano invisible del mercado. Y se ponían de acuerdo. Y la gente se pone de acuerdo, ¿no? Se cuidan unos con otros y la cosa funcionaba con un presidente independiente. Como Delgado Chapelín. Pero también hicimos las elecciones del 98 y el 99 con un CNE absolutamente independiente y funcionó también. Aquí lo que se necesita, mira, porque venezolanos químicamente, políticamente puro no existe. Se acabó. Lo que necesitamos es unos rectores químicamente justos, honestos, dignos, cuya legitimidad se la van a otorgar los demás. Bueno, tienen que ponerse de acuerdo. Si no, imagínate tú que a mí me ofreciera mañana el señor Diosdado Cabello, Caleca, te vamos a nombrar presidente del CNE, me voy corriendo. ¿Para dónde? ¿Para afuera? No sé, para San Antonio de los Altos. Pero eso es inaceptable. Como también es inaceptable si me lo propusiera Guaidó. Ahora, fíjate, la política que no es lineal, sino que tiene sorpresas, porque la vida es así, coloca ahora en la Asamblea Nacional un punto importante que es la elección del CNE. Porque pase lo que pase, vayamos a parlamentarias, que eso lo vamos a discutir ahorita, o elecciones presidenciales, tienes que cambiar el CNE. Porque estoy de acuerdo contigo, si no cambias el CNE, ese es el punto de partida. Tiene que haber un CNE distinto. No le sirve ya ni a siquiera nadie. a Maduro. Ajá. Pero en la Asamblea, a pesar de que la decisión está en la Asamblea, la vez que les correspondió, ¿te acuerdas? No lograron. Al final tuvo que meterse el TCJ, acusaron a unos diputados que no habían ido, pero lo cierto es que no lograron el acuerdo, ponerse de acuerdo. Lo lograron esta vez cuando regresemos. Andrés Caleca, que sabe de ese asunto, nos va a comentar su opinión aquí en Kikosi.
Andrés Caleca con nosotros. Me equivoqué. Oigan lo siguiente. Cualquier mensaje que quieran mandar por el programa es @KikosisGB. G de gato y B pequeña. Y Kiko se escribe KICO. Y @Globovisión, pues es nuestro Twitter del canal, el cual puede mandar cualquier cosa que usted desee. Y aquí lo comentamos, porque estamos hablando con Andrés Caleca, que sabe del asunto de uno de los puntos neurálgicos en esta crisis, que es la elección del CNE. ¿Podrá la Asamblea Nacional? Porque hay dos problemas. Hay gente que dice que la jugada de la Casa Amarilla con los partidos minoritarios, aquí todos son minoritarios, que ellos no se van a prestar para eso, que es una trampa, que el G4 es el que tiene la Asamblea y con quien tienen que negociar es con ellos y no se van a prestar para eso. Pero hay gente que dice que hay que aprovechar, que hay que hacer política, que hay que entender que todo es un juego y agarrar y a utilizar la Asamblea como el centro de decisión de los temas de Venezuela. ¿Cuál de las dos versiones se va a imponer? Bueno, lo primero es que hay una premura para eso, porque se nos olvida que el año que viene sí o sí hay elecciones de la Asamblea Nacional. De acuerdo a la Constitución, tiene que elegirse la nueva Asamblea Nacional que empieza su periodo en el 2021. Entonces, esa elección no se puede hacer con este Consejo Nacional Electoral por lo que veníamos diciendo antes. Entonces, es imprescindible que se llegue a un acuerdo sobre esto, pero el tema está, Kiko y televidente, que el acuerdo para nombrar un Consejo Electoral es casi la parte final de un acuerdo general que tiene que ocurrir en el país. Yo lo he venido planteando en diversas oportunidades. En Barbados se estuvo hablando de eso y se había llegado y se había avanzado bastante cuando se implosionó la mesa de diálogo. Que en Venezuela tenemos que ponernos de acuerdo en algunos parámetros que yo he venido llamando un acuerdo de garantías políticas previas para poder hablar del tema electoral. ¿De qué tema electoral podemos hablar nosotros con los más importantes partidos políticos del país ilegalizados, con los más importantes dirigentes políticos del país inhabilitados, con 33 diputados a la Asamblea Nacional perseguidos, exiliados, algunos encarcelados? Bueno, en esas circunstancias no se puede. Entonces, es imprescindible y a lo mejor no es el escenario para esto la Asamblea Nacional. El escenario son los dirigentes políticos. Las reuniones por debajo. Por debajo o por arriba, dependiendo de cómo tú lo veas. Va por arriba. Sí, por arriba. Los dirigentes políticos de este país tienen que ponerse de acuerdo, tanto los del PSUV como los de la oposición. Señores, el país se nos está yendo de las manos a todos. La situación del Zulia es desastrosa, lo que ocurre en el sur del país, el Estado no está presente en el sur de Venezuela, estamos perdiendo, se está desintegrando Venezuela. Bueno, hay que madurar, señores, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a buscar una salida que no sea violenta, pero eso necesitamos garantía antes de un proceso electoral de que la oposición puede participar durante un proceso electoral, de que las elecciones van a ser justas y después de un proceso electoral, ¿qué va a pasar? Fíjate, en las negociaciones, las que ha estudiado John Magdaleno, Vietnam, que es el mejor ejemplo de ella, tú no te puedes sentar a culparte. Tu gobierno eres maluco, narcotraficante, presos, exilados, no sé qué. Tu oposición me quieres tumbar, me tiraste un atentado, porque por ahí no hay salida. Tienen que reconocerse. Reconocerse es que tú existes y yo existo. Y tú tienes tus valores y tus principios y tu manera de hacer la política, y yo también. ¿Dónde es que podemos acordarnos para producir acuerdos? Claro. Sin embargo, en Venezuela, fíjate, acaba de salir Bolsonaro a decir que el derrame ese que tiene Brasil, porque él es un depredador del ambiente, que es la verdad, es que es culpa de Venezuela. Y entonces el tema de Perú es culpa de Venezuela. El tema del narcotráfico colombiano, ahora nosotros somos los narcotraficantes. Todo por el problema de la política. Porque es un país débil. Un país que está debilitado. Ecuador, que agarraron unos venezolanos que son los que están quemando. Un país debilitado donde tenemos alrededor, nosotros estamos como Mercedes en la canción de Simón Díaz, con un caimán acechando. Así está Venezuela, pero con 4 caimanes, 5 caimanes, 6 caimanes acechando. ¿Entiendes? Y piraña pareja. Y piraña pareja. Porque el país se ha debilitado por su conflictividad interna. Los señores militares tienen que entenderlo. Mira, yo me he dirigido en varias oportunidades, por ejemplo, al estamento militar venezolano de tanta importancia. En Venezuela, tarde o temprano, las cosas se definen con la voz de los militares. Y, oiga, no estoy llamando a ningún golpe de Estado ni nada de eso. Pero ustedes, señores militares que me conocen, que trabajaron conmigo en el Plan República, cuando eran capitanes y tenientes, ahora son generales, ustedes saben cómo se resolvió la gravísima crisis venezolana de 1998, que venía de la violencia, de 2 golpes de Estado terriblemente violentos.
y que la Cuarta República, esa denostada Cuarta República, tuvo la suficiente generosidad para resolverlo electoralmente. Así es. Y saben que lo hicimos, que esas elecciones fueron justas, que esas elecciones fueron equitativas y que ganaron los golpistas además. Bueno, esa solución ustedes la vivieron, la hicimos juntos. Y ahora es válida. Y sigue siendo electoral válida en una crisis todavía peor que la que vivía Venezuela ahora, en 1998. Andrés, cuando uno se pone a revisar el tema de la necesaria negociación de la salida electoral, que es la menos traumática, la que menos muerte y venganza puede producir, encuentras que hay sectores en el gobierno, en la oposición, en los extremos, que ninguno de los dos quiere esa salida, que apuestan a seguir en la confrontación, que son capaces de destruir a Venezuela, que el Guaire se la lleve con tal de ponerse de acuerdo. Típico de toda negociación. En toda negociación vas a tener cosas que son típicas. En primer lugar, las dificultades para arrancar la negociación. Tú hablaste del caso vietnamita. Los vietnamitas y los americanos tuvieron 6 meses discutiendo si la mesa iba a ser redonda o cuadrada. Imagínate tú, antes de sentarse. La mesa, de verdad, no estoy inventando, cómo iba a ser la forma de la mesa. Si iban a comprar una casa en París o le iban a alquilar. O un hotel. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto son los factores externos que no son de la propia mesa de negociación y que cada quien trata de meter su cizaña para sus intereses. Y el tercer punto son los sectores extremistas, que están algunos en la propia mesa y otros afuera, pero tú sabes, metiendo cizaña. Lo primero que hace un negociador es enfocarse en primer lugar en su agenda, olvidarse del ruido exterior. Por eso es un error de Maduro haberse salido de la mesa con la provocación de las sanciones estas que puso Trump a última hora. Señores, tú estás negociando. ¿Cómo ves las sanciones? Bueno, ¿funcionan? ¿Funcionan? En términos generales, en el mundo, yo no conozco ningún caso que un régimen sancionado haya implosionado por las sanciones. Más bien se han fortalecido. Pero bueno, eso es una discusión de otro tipo. No me saques del tema electoral. Bueno, pero que me la pusiste ahí, yo tengo que... Entonces, el primer acuerdo que hay que tomar es, señores, enfocarse en la agenda y segundo, aislar a los sectores extremistas. Si nosotros no aislamos a los sectores extremistas, que los hay de lado y lado. Mira, aquí hay, yo he oído decir al señor Cabello, por ejemplo, que nada más y nada menos el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, aquí mandaremos por 1000 años, aquí no entrará más nunca a Miraflores nadie que no sea revolucionario, chavista, antiimperialista, etc. Y he oído decir a otra gente que a los chavistas hay que arrasarlos, que hay que prohibir al chavismo como se prohibió el nazismo en los Estados Unidos, que hay que meterlos presos a todos, etc. Así vamos a la disolución del país. O que venga un tercero, que nadie quiere nombrar, ni yo tampoco, y se coja esto, ¿tú me entiendes? Y le dé una patada a la mesa de la democracia, de las libertades, de la Constitución y de todo lo demás, y nos venga aquí un pinochetazo, una cosa de esa espantosa. Dios nos libre. Que Dios nos libre de eso. Entonces, la dirigencia política tiene que sentarse a discutir un acuerdo de garantías políticas para poder llevar adelante eso. Y luego, un Consejo Nacional Electoral, que no basta, Kiko, porque el Consejo Nacional Electoral son 5 miembros. Pero nosotros tenemos una burocracia electoral. Hay una estructura ahí. Claro, una burocracia electoral que fue desmantelada. Gente que tenía 40 años, una burocracia, perdón, que se fue construyendo en 40 años, fue totalmente desmantelada en estos 20 años y se ha convertido en un ministerio más del gobierno, incluso más que un ministerio, una casa de partido. Desde el portero hasta quien maneja la automatización, quien maneja el registro electoral. Antes no era así. Nosotros, ¿cómo funcionaba antes? Las direcciones políticas eran más o menos proporcionalmente. Si por casualidad el director de registro electoral era Copellano, el segundo era de ECO y el tercero era del MAS. Y la dirección del partido político. Por eso ellos se vigilaban unos a otros y se ponían de acuerdo. No, esto es una seccional del PSUV. Ahí coincidimos. Fíjate. Luego, las juntas regionales, las juntas municipales, eso tienen que ser personas seleccionadas al azar. Pero es un trabajón. Un trabajón. Y luego, entonces, tú tienes que resolver una cantidad de problemas como revisar ese registro electoral, etcétera, etcétera. Gente que está afuera, ¿va a votar o no va a votar? ¿Va a votar o no? Entonces, no solo basta nombrar un consejo electoral, hay que ponerse de acuerdo, además de un acuerdo político, hay que ponerse de acuerdo en un régimen electoral especial, porque las elecciones son ya. Las elecciones de la Asamblea Nacional son el año que viene. Ojalá se puedan combinar con un adelanto de las elecciones presidenciales. A mí me gusta decir adelanto para no acusar a Maduro que aquellas fueron ilegítimas. Pero como quieras tú llamarlo, unas elecciones presidenciales serían la solución del problema venezolano. Quédate un momentico.
Vamos al corte y ya regresamos con Andrés Caleca aquí en Chicosas.
Seguimos con Andrés Caleca. Fíjate, aquí te Galué Analítica. Señor Caleca, ¿cómo tener garantías de un proceso electoral que sea acabado por todos cuando dirigentes importantes del PSOE, como el señor Cabello, dicen que ni con votos ni con balas entregarán el gobierno, que fue lo que tú dijiste? Lo dijimos aquí. Sí, aquí Simón Sucre, que escribe todos los días, muchas gracias. ¿A qué oposición lleva echándole al gobierno y al país? No influyen. Julio Borges, los asociados, narcos, cosas, aquí le echa de todo el mundo. Pero estas designaciones son ¿para cuándo? Porque uno se pone a ver, ya llevan varios días en ese plan y no han hecho nada, no ha avanzado nada. Y como tú dices, las elecciones tienen el plazo de diciembre. Claro. Se necesitan como 6 meses antes, ¿no? Bueno, si nosotros cumplimos los lapsos que establecen la ley orgánica del sufragio y participación política para organizar unas elecciones, necesitamos 2 años. Por eso yo insisto, es necesario discutir un régimen electoral especial, un estatuto electoral especial para estas elecciones que nos permitan salir de la crisis de Venezuela. Eso no es nada nuevo, por cierto, ni en Venezuela ni en el mundo. En el caso venezolano, en muchas ocasiones hemos hecho elecciones bajo un régimen electoral especial, las últimas de las cuales fueron esta Asamblea Nacional Constituyente espuria de Maduro. Pero en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente del año 99 también fue un régimen electoral especial, porque se asume que necesitas una salida electoral a un problema político y lo necesitas rápido. Los tiempos de la ley orgánica del sufragio vigente son los tiempos normales de la democracia. Aquí no tenemos esos tiempos. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo para designar un Consejo Nacional Electoral lo antes posible, de común acuerdo entre las partes, con un cronograma electoral consensuado entre las partes y que permite, de acuerdo a lo que hemos estudiado y lo que hemos visto, lo ha visto la propia Asamblea Nacional y el gobierno lo sabe perfectamente, hacer unas elecciones presidenciales mínimamente confiables en un periodo de unos 10 meses a partir que tú designes un Consejo Nacional Electoral. De manera que esa tarea es urgente, pero repito, si tú no te pones de acuerdo en lo sustancial, que es en el problema político, en que vas a resolver el problema político por elecciones, ¿cómo asumes el tema electoral? Pero te iba a preguntar, fíjate, hasta ahora está demostrado que eso de que nada está resuelto hasta que todo esté resuelto es una mala manera de negociar, porque no hay logro. Al final de cuentas, el gobierno se sigue quedando ahí, pero en el caso de la oposición, toda la gente que tiene la esperanza de que haya un cambio se va defraudando porque pasa el tiempo y no ocurre nada. Y no lo hay porque la manera en que estás discutiendo, tienes que resolverlo, lo de las sanciones o la elección presidencial, porque si no, no acuerdas nada. Entonces, todas estas cosas, no, y hay cosas que se han podido adelantar. Claro, y que las tienes que ir adelantando. La designación del Consejo Electoral, la legalización de los partidos, las garantías mínimas. Por eso es que cuando tú pides todo en una mesa, nadie llega a una mesa de negociación. Bueno, tú puedes pedir todo, arrancas así, pues, pero sabes que tienes que empezar a ceder, eso es negociar. ¿No será que no hay voluntad política en el fondo para llegar al acuerdo? Es posible que no haya voluntad política del gobierno, por lo menos yo no lo veo con ninguna voluntad política. ¿Y a la oposición? A la oposición veo sectores que sí, sectores que no. La veo dudando. ¿Cuál es que sí, cuál es que bueno, no me voy a poner de chismoso. Pero lo que está a la vista no necesita anteojos. Nosotros tenemos gente que es partidaria de llegar a un acuerdo, de producir una transición, de llegar a una... Y tenemos gente, como dije antes, extremista, que aquí quieren lo que quieren una guerra civil y matar gente. Así es, cuando incorporaron a Vicente Díaz a la negociación, yo sentí un respirito, porque yo sé que Vicente cree en la negociación. Y se iba, y su incorporación era muy importante porque tenía la visión del tema electoral. Y te digo, las negociaciones de Barbados, lo que se ha podido saber, lo que yo he podido saber ahora, habían avanzado bastante. Ya el gobierno incluso, tengo entendido que había empezado a hablar de elecciones presidenciales. Bueno, puso las elecciones, pero a cambio de las sanciones. Exacto. Ahí sí me parece, fíjate que ahí la oposición dijo, bueno, pero las sanciones las impusieron los americanos, ellos tienen que resolverlas. Yo hubiera dicho algo distinto, hubiera dicho, bueno, vamos a darle y juntos trabajamos para que los americanos quiten las sanciones, pero eso sí, resolvamos el CNE, resolvamos la amnistía, resolvamos los presos políticos, vamos a ver qué hacemos con la luz, el problema de la luz, y con el sufrimiento me meto por ahí. Además, los propios americanos lo habían dicho, hay una declaración de Abraham muy importante, que siempre la repetía, si los sancionados, acuérdate que las sanciones hasta ese momento eran personales,
Si los sancionados hacen lo posible para que la solución de Venezuela se resuelva democráticamente, las sanciones podrán ser levantadas. Es decir, esa puerta siempre está abierta. Porque en política todas las puertas siempre están abiertas. Y es el arte de lo imposible. Es el arte de lo imposible y de lo posible también. Ajá. Ahora, si tú te dedicas, si tú crees que hacer política es cerrar puertas, golpear mesas, darle la patada a la lámpara, eso no es hacer política. Esa es la barbarie, ese es el chopo y el caudillo de la guerra federal venezolana, ¿no? Cuando tú haces política es precisamente cuando te sientas a negociar. Toca un tema, fíjate, hacer política. La política es el arte más inteligente del hombre, porque ahí es donde se debate la vida de los pueblos. Los grandes triunfadores terminan metidos como candidatos, Pelé, para ponerte un caso. Bueno, porque requiere mucho esfuerzo estratégico, de mucha profesionalidad para guiarte con encuestas, con las redes, con lectura. Hoy vemos que el liderazgo en muchos casos no lee ni periódico, porque ya no hay, entre otras cosas. No hay periódico. Pero no lee ni las redes, se le ve muy mala formación, no saben lo que ocurrió en Sudáfrica, lo que ocurrió en Polonia, bueno, porque son muy parte elementales. de la crisis venezolana, Kiko, es una crisis política. Pero también emocional. Bueno, claro, de todo tipo, ya, es de todo tipo. Ya, yo lo he dicho en otras ocasiones, ya es un lugar común, pero lo repito. Esto comenzó siendo una crisis, se convirtió en una crisis general, como decía el viejo Omar, y ya pasó ese estadio, esto es un caos generalizado, ya esto es un desastre, un sálvese quien pueda. Bueno, pero la crisis empieza siendo generalmente, en el caso venezolano, empezó siendo una crisis política. Económicamente estábamos saliendo cuando vino la crisis porque implosionó el sistema político, entre otras cosas porque implosionaron los partidos. Los partidos políticos venezolanos se empezaron a convertir en franquicias electorales y en gestores de solución de problemas. Y los partidos políticos son mucho más que eso. Los partidos políticos, la gente cree que los partidos políticos se forman para llegar al gobierno. No. Sí, también para llegar al gobierno, pero son expresión de ideas, pero se forman sobre todo para transformar la sociedad, porque tienen una visión, tienen una propuesta y cree que su propuesta es la correcta. Esté en el gobierno o no, incidirá en la realidad social del país. Ese papel central de los partidos lo han perdido los movimientos políticos venezolanos. El PSUV es un aparato. ¿Cómo se recupera la política? Bueno, la política se tiene que recuperar en primer lugar con la recuperación de los partidos políticos. Esa es una tarea pendiente que la oposición siempre pospone. Cuando tú hablas de esto y dices, ¿cuál es el camino? Mira, empieza por construir los partidos políticos que se necesitan para enfrentar a un populismo autoritario. No tenemos partidos modernos, tenemos partidos de dueños. Bueno, tienes que reformarlos, actualizarlos, etcétera. Y siempre te dicen, pero eso es mucho tiempo. Es que eso me lo estás diciendo desde hace 20 años. Si tú hubieras arrancado hace 20 años en esa tarea, esos partidos estarían remozados y hubieran ya triunfado. Así es. ¿Entiendes? Lo que pasa es que siempre dejamos para después, porque el inmediatismo mata a la oposición venezolana. No es fácil derrotar a un régimen populista, ni de izquierda ni de derecha. No hay populismo en nuestros partidos, sobre todo en la oposición, cuando el liderazgo está más pendiente de complacer a las redes, que es un mundito chiquitico por los chantajes que monta, que complacer a la gente, que es por lo menos, y lo cito e insisto, porque es el legado de Seijas. Seijas antes de morir se señaló en la última encuesta del IVAP que los pobres en Venezuela son los que han ido creciendo. Esa cifra que dice no alineado, no me gusta ni este, quiero votar. Esa cifra va creciendo porque los sectores populares, que ahora son más grandes, porque ahora todos somos pobres, no se ven complacidos con la pugnacidad esta que no tiene solución. Por supuesto, si es que la pugnacidad impide gobernar. Aquí no hay gobierno en Venezuela, para lo único que hay gobierno es para la represión. Aquí no hay gobierno ni para reparar los semáforos. Entonces, el país está a la deriva. Ahora, ¿qué tienen que hacer los políticos? Los políticos tienen que sentarse seriamente a liderizar, tú lo has dicho. Y hay una contradicción in adjecto, déjame tirarte el latinazo así, en liderizar y seguir lo que dicen las redes sociales. Así es. No, el líder eres tú o no lo eres. Por supuesto que el liderazgo te lo dan los demás. Tú tienes que promover una visión de país, una solución, una estrategia de resolución del conflicto venezolano. Si esa estrategia es exitosa, usted liderizará el país, mira, independientemente de las redes. A mí un parajito, me dijo que tú habías intentado reunirte con ayudar en el sentido de tu discurso, sin echar dedo ni nada. ¿Eres optimista o eres pesimista? En este momento soy medianamente pesimista. Ay, yo, ¿por qué? Sí, porque yo veo que, mira, el impulso
que había alcanzado la mesa de diálogo de Barbados se perdió. Y yo no veo en este momento en Venezuela al gobierno interesado en sentarse a discutir. No Bueno, lo veo interesado. ahí está el gobernador de Carabobo en Bruselas por allá reunido con Gentío. Sí, por eso, pero ya no con nosotros, reunido Ya, con países extranjeros. ¿Por qué? Porque al no resolver el problema nosotros lo viene a resolver otra gente. Y hay que resolverlo aquí. Y tenemos que resolverlo Gracias, aquí. Andrés, por estar No, con gracias a nosotros. ustedes. Espero que hayas ayudado a aclarar a mucha gente toda esta cosa del CNE. Vamos a ir al corte. Y Ángela ahora vino vestida hoy un poco insólito. Caleca la vio y dijo, ay, Dios mío, Dios nos libre. Uno, dos, tres, probando. Un, dos, tres, probando. Qué fastidio, me quitaron mi tocado de Pepsi. No, bueno. Se lo gozan cada 5 segundos. Bueno, hoy son los premios Pepsi, hemos visto todos nuestros avances. Y Ángela, tú vas para allá, porque la manera en que estás vestida, por favor, señor director, hágame el paneo de todos los días. Tiene las botas de Peter Pan y está de bandera nacional, ¿no? Bueno, sí, totalmente, porque tú sabes que lo mío es el arraigo en Venezuela y de aquí yo no me mudo. Este es mi plan A, mi plan B y mi plan C. No, es que ya vengo, estoy llegando de los premios Pepsi ¿estabas allá? Music. Claro, estuve en el aula magna. Te voy a decir que, oye, felicitaciones, porque realmente la organización impecable. Ahí estaban todos nuestros colegas de Globovisión y todas las luminarias. Quería comentarte que una de las más aclamadas fue Corina Smith, les voy a decir aquí, porque ella se ganó el premio como mejor tema pop por la canción Soy para mí, el tema femenino y video femenino con este video de Neutro Shorty y Big Soto. También uno de los ganadores más aclamados y aplaudidos fue Raboyana por video alternativo con Palmera del Desierto y el tema de video reggae con Sin Ti, de Cultura Profética y La Vida Bohème. El cuatrista Miguel Ciso con el tema y video jazz con Tiempo de Cambio y el tema Música del Mundo con Querepacupay. Bueno, y así cantidad de personas. Porque Ah, no y solamente... la ropita nacionalista esta, tengo que hablar de ellos. Mira, este es César André. parece Peter Pan con Venezuela. César Andrés tiene un estilo muy particular, es un urban chic, que además fue el código que nos pidieron para ir hoy a la alfombra azul de Pepsi, y la verdad es que yo estoy encantada porque te voy a decir algo, es que me queda como un guante, ¿sí? ¿Por qué me miras así? Ay, Ángel, ¿tú has visto las Kardashian?
Ajá. En los programas de Y la que- Kardashian. sí. Me lo recordaste cuando te paraste. No sé por qué. No se me Bueno, vino pero a la mira, mente. me encanta que pasen cosas Sí. como estas en Venezuela porque de verdad que ves el talento no solamente con la música urbana, que es lo que uno más escucha, el reggaetón, etcétera, pero también el tipo balada, bolero, música más, tú sabes, más, como la que te gusta a ti, pues de tu edad. Ah, porque, sí, porque tú eres una muchachita. Mira. Mira, mi amor, ven acá. Ajá. Primero, estoy muy emocionado por todos los homenajes que le han hecho a José José. Soy un fanático de la música romántica, o sea, son románticos. José José es uno de los grandes. ¿Tienes algún dato por ahí? ¿Recogiste en tu andar por las Pero redes? nada, que definitivamente México tiene un sentimiento poderosísimo de identidad cultural, porque realmente lo hemos comentado en este programa, cada vez que pasa algo similar, o sea, se exacerban las El nacionalismo, emociones. sí. Y entonces toda la gente así como que se sabe las canciones de José José, pero tú sabes lo paradójico, Kiko, a todas estas, que José José murió arruinado. Entonces uno dice, cúnchale, y tantos homenajes, ¿Tú y sabes tanto por qué? reconocimiento. Ujú. Hay una serie de Netflix Bueno, porque la de platica- José José. Ajá. Bueno, porque se lo bebió todo, parece. Pero Dice tú la mala sabes que lengua. justamente ese fue la última ocasión que él recibió la plática fue cuando se dio los derechos de su vida, que le hicieron toda esta apología me a puse su a verla. biografía. Un Para gran mí- personaje. Sí. Ecuador, Sí, bueno. te iba a hablar de Ecuador. Tú sabes que ahora la cosa que está en las calles, las manifestaciones, ese movimiento está dividido porque acusan a los indígenas que están negociando con el gobierno de traidores. Eso me suena a haberlo ¿Te suena escuchado. pa- Colaboracionista, eso lo he escuchado en algún lado. Pero para que tú veas que la población, la mayoría de la población de Ecuador son indígenas, la Confederación de Comunidades Indígenas de ese país es muy fuerte. Fíjate que han venido además de muchas partes de Ecuador y realmente tienen en jaque a Lenín Moreno, quien actúa, tú sabes, como no, ya vamos a dialogar. Ayer comentamos en este programa que la conferencia episcopal, que las Naciones Unidas están mediando, pero la cosa no está fácil, porque el jefe de la Confederación de las Comunidades Indígenas dijo, ya, vamos un momentico, llevamos ya registrados 5 muertos. Nosotros queremos saber qué pasó con esas personas que han fallecido. Salió el secretario de la presidencia a decir, no, fueron uno porque no tiene nada que ver con la represión. Y bueno, en ese tiquimiquis, en ese manejo, es que se encuentra Ecuador y la cosa no está nada Mira, fácil. venía escuchando en la radio, cuando venía para acá, asustado porque vi el cielo nublado y la lluvia de ayer, casi que el Guaire se sale de Bueno, su camino, sí. por unos deditos. Entonces venía escuchando que es una crisis compleja, que la verdad es que hay un movimiento de gente en la calle muy grande, está medio país molesto, reclamando derechos, etcétera, y que si no hay una actitud de negociación, de diálogo, de entendimiento, de escuchar lo que la gente está reclamando, eso se puede enrollar más. Ayer Carlos Raúl Hernández habló de que ahí había un golpe de Estado montado, refiriéndose Bueno, a Correa. Y a Correa Correa. se Sí. dice, y es lo que se oye por los corrillos políticos, que Rafael Correa, que si bien ya también hemos aclarado que está en Bruselas, es el que ha ido de alguna manera azuzando todos estos disturbios para desestabilizar el régimen Está pidiendo de elecciones. Lenín Moreno. Está igualito que aquí, sí, ¿no? sí. Mira. Pero fíjate, quería comentarte también, mira, tenemos un nuevo presidente en Cuba. Ujú. Bueno, es el viejo, pero que hoy Bueno, asume. pero además que tú sabes que todo queda entre los panas, ¿no? Todo queda entre los amigos. Y Eso es gastopardiano, todo tiene que cambiar para que todo siga igual. el gobierno de Maduro actualmente autoriza el Censo Nacional de Vivienda. Cuídate, tocan la puerta y dice, señor Kiko, ¿cuántas personas viven aquí? Vamos a hacer la prueba. Señor Kiko, ¿cuántas personas viven aquí? Bueno, una cosa es verdad, hay unos aprovechados. El gobierno ha dicho por todos lados que no se trata de quitarle la vivienda a nadie, pero como ellos viven expropiando, uno no sabe, ¿no? Tiene que ser muy enfático, sobre todo gente que se meta en un apartamento que no tiene que agarrar y hacer Pero justicia. acuérdate también, Kiko, que hay mucha gente que se ha ido. ¿Y cuántas casas por ahí no hay Están vacías y hasta vacías. apartamentos? Claro. Entonces le tocan a uno la puerta, imagínate. Pero que eso es de la gente, nadie. eso lo compraron con sus reales. No puede ser que los problemas del pueblo venezolano los resuelvan a punta de robo. Tiene que el Estado asumir su papel y como pueda tratar de resolver las necesidades que en la Constitución están puestas como que deben ser resueltas por el Estado. Habitación, educación. Por cierto, hay una polémica, están metiéndole multas a todos los colegios porque primero están cobrando dólares y luego subieron las tarifas. Bueno, es que todo ha subido muchísimo. Yo te estuve escuchando también hoy en la radio decir eso. Están ahí moscas porque realmente han subido muchísimo los colegios. Pero dime, Kiko, ¿qué no ha subido? Todo ha subido muchísimo. ¿Tú sabes cuánto gana un trabajador Ahora- de los ministerios, del Estado,
en cualquiera de sus Bueno, pero es que expresiones. los sueldos sabemos que en general están bajísimos. $4. Sí. Y hay colegios que cobran $200. Sí, no Entonces, da. No es que yo esté en contra de que la buena educación se paga como... Tú sabes que uno se sacrifica para que el hijo salga y estudie lo mejor. Mi hijo estudió en la Metropolitana, Pero es que que es una gran... además- Hoy fue premiada como una de las mejores universidades del mundo, Pero la fíjate Universidad Metropolitana. Pero... Es verdad, pero fíjate que en países como los Estados Unidos, por ejemplo, tú tienes las escuelas públicas, que por cierto son muy buenas, y luego las escuelas privadas que se pagan caro. Yo creo que aquí también debería existir una modalidad, ¿verdad?, de colegios públicos, gratuitos, subvencionados por el Estado, porque al final, Que lo ¿cuál es hay. el principal recurso que tiene cualquier nación? Son, muchachos, la educación. Mira, cuando yo era niño, que fue hace muchos años, recuerdo un artículo de Ise Martínez, nosotros somos expresión de la buena educación venezolana, cuando el Pedro Emilio Cole, el Andrés Bello eran liceos que estaban El Fermín por Toro. encima de los colegios privados, pero eso se ha deteriorado mucho. Ricardo Ríos Gustavo Rico, Herrera. mira, 30% de ausentismo profesoral y de estudiantes estudiantes en la porque universidad, tampoco tienen porque ganan muy comidita, poquito claro. también. Ángela, mi amor. No, te iba a comentar algo. Hoy es el Día Mundial Mundial de la Salud Mental. Por cierto, que han hecho especial énfasis con el caso del suicidio. Cada Hay varios 40 problemas. segundos se comete un suicidio en el mundo entero. Imagínate. Bueno, ¿qué más te quería comentar? Bueno, me quieres? ¿Qué me quieres? Bueno, ya me están diciendo que no tenemos que ir. Bueno, entonces tengo que recordarles nuestras redes sociales de nuestro programa Kikosis GB, @Globovisión, y nuestras redes sociales, la de mi querido Kiko Bautista, @Kiko Bautista, y la mía me pueden seguir a través de mi Instagram, @Ángela Ora con AA. Vamos al Kiko, si ya regresamos. A continuación, Ricardo Ríos en Kikosis, analista político, dirigente gremial, profesor universitario, matemático, una lumbrera. Saludos. He de confesarles que cada vez que yo hago un programa, tengo un conejillo de India, que lo uso para probar los sonidos, cosas, los conceptos. Aquí lo tengo. Llegó tarde porque estaba en Francia. Ricardo Ríos, conocido en los bajos fondos como Rico, famoso, analista, matemático, casi un genio. Inventor de los quinos, sí. de los quinos de Chávez, no porque él sea nada que ver con el gobierno, sino porque es matemático. Y estaba en Francia. ¿Cómo te fue en Francia? Muy bien, chéverísimo. ¿Viste ¿Tú sabes varias cómo le conferencias? dicen en Francia a los cosas de India, esa que dijiste ahorita, conejillo de India? Le dicen conejillo. cochino de India, cochinito. Así Sí. que viene un poco cochinito. Viste bonito. Pero estuviste con el exilio, diste Di conferencias. conferencias con él, tuve varias reuniones con el exilio, tuve dos conferencias, una sobre matemática y una sobre la ciencia y la política en Venezuela. Esa estuvo buenísima, no me toca a mí decirlo, pero todo el mundo salió, te digo, pues hubo mucho debate y bien bueno. Y además es la única universidad que tiene chavista en Francia, tienen un auditorio Hugo Chávez.
Sí. Sí, señor. Ajá. Sí, son franceses, no es que son venezolanos perdidos. Franceses. Bueno, porque, ¿cómo se llamaba ese que venía cada rato para acá que lo traía Chávez? Ramonet. Ramonet, sí, Ah, sí, sí. bueno, ellos tienen ahí sus sucursales. Ellos tienen ahí, pero ya Ramonet no quería a Chávez porque no le están pichando. No, bueno, que Chávez se murió. No, bueno, a Chávez se le murió. Pero tú dices, el Al que chavismo. quedó ahí al frente no picha. Ya No tiene como... Ese Oiga, tipo de- feo. Qué mal hablado eres tú, Rico. No, ¿por qué? Si él mismo lo dijo. Él una vez hasta demandó un amigo de nosotros porque dijo eso, Chipilo. ¿A Chipilo? Lo arruinaron, pobrecito. Sí, tuvo que pagar. En el juicio. Pagó €1. Ah, Pero las costas procesales le quebraron tenía una compañía de seguro para estudiantes extranjeros. listo. Sí. Señor Rico, ven acá. Porque usted estudió matemáticas. Porque usted, según uno lo ve, usted es un caos andante. Pero los matemáticos son ordenados. No, el matemático estudiamos la teoría del caos con regularidad. Ajá. Sí, pero Y estudia la teoría del juego. sí, yo me puse a estudiar teoría de juego por un dirigente del chavismo, que ahora ya no es, que fue ministro, que hizo bastantes argumentos sobre eso. Y es muy interesante, ¿sabes? Toda la cosa esa... Yo la uso. Toda esa cosa de inteligencia artificial tiene atrás... No, y teoría de además, juego. cuando tú empiezas a ver la política como un escenario donde hay posibles jugadas y piensas en el otro, porque aquí lo que tenemos es que el liderazgo solo suele pensar en lo que él cree, no se da cuenta que el otro también participa. ¿Te acuerdas? Los rusos también juegan y lo sobrevalúa o a veces lo ignora, pero lo cierto es que se equivocan. Sí, porque es que hay en la política hay un juego, también Felipe lo está poniendo, que es el tira y encoge. O sea, en la política estamos todos amarrados. Y eso es que yo jalo para mi lado nada más, no el No, otro jala, caballero. pa'lante, Y si pa'l usted medio. afloja se cae. Ajá. Rico, ven acá. Esa es teoría de juego. Tengo entendido que tu escritorio, tu oficina allá en la Universidad Central de Venezuela, tu cátedra, fue invadida por samuros. Qué horrible. Pero no solo invadida, le ensuciaron, le hicieron pupú arriba y me cayó a mí. ¿Y te afectó? Horrible, tuve 32 nebulizaciones, soy alérgico, ahora tengo asma, yo soy un admirador. ¿Todo por los samuros? Todo por los samuros. Una cosa espantosa, solo yo fuimos 8 los enfermos. Ajá, Porque- 8 profesores. 8 profesores. ¿Cómo está lo de la deserción escolar en la UCB? Muy fuerte, muy fuerte. ¿Y de Oye, profesoral? La profesoral es la que... Oye, yo creo que hay que hacerle una estatua a esos muchachos que se quedan dando clases en la UCB. Son jóvenes y de buena formación, algunos hasta con doctorado, y se quedan dando clases. ¿Usted sabe cuál es el salario de un profesor universitario ahorita? $3 mensuales. $3. Con eso compro un café, Compré un café un chocolatico, sin azúcar. una torta. y No ya. torta, no, Se la señor, acaba. la No torta llega no torta. Rico, tú eres analista, vives yendo a varios programas, te preguntan a cada rato y siempre te preguntan, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y aquí qué vamos a hacer? ¿Y cómo está la cosa? ¿Y cómo está la cosa? ¿Cómo ves tú la cosa? Mira, la cosa está bien. Yo creo que nunca hemos estado ni tan enredados, ni tan aislados. Y lo único... Es una maravilla que aquí la profesión de moda es como prestidigitador y anunciador de futuro, pues nadie la va a pegar. Ahora, yo estaba estudiando el caso peruano y los peruanos y los venezolanos podríamos competir en nivel de enredo y de locura, dices ¿no? tú, sí. De la política. Sí, pues la única cosa buena que pasa ahorita en Venezuela es que todo el mundo está dividido, todo el mundo está enredado y nadie sabe por dónde coger. Entonces el juego te da como en pero el último- esa frase que tú decías Mira. de empate, ¿qué? El empate catastrófico. Empate catastrófico. Yo tengo un empate catastrófico. Pero una novia. Tú Nada, tienes pues, una sí. novia que te No, pero persigue, ahorita no que es te- catastrófico. Yo he tenido empate catastrófico. Sí. Uy. Tuviste una que yo me acuerdo que era Sí, wow. bravísimo. Mira, yo tengo una novia tan brava que me la conseguí ahorita en el viaje. te regañó? Me regañó porque le pegué cacho en el año 76. Sí, no perdona. No perdona, mano, Y qué que una de horror. las cosas raras de este país es que este es un país cristiano, que va para la iglesia, pero no perdona. Tiene Nada, una aquí el carga perdón aquí afectiva. es castigo permanente. Yo creo que uno de los elementos más importantes de la crisis es la crisis emocional. Cómo toda esta situación de carestía, sanciones, amenazas, los hijos que se van, no consigues comida, te afecta en lo emocional. Cómo te pone tenso, La gente- desconfiado. Hay mucha desconfianza. Todo el mundo desconfía del otro. Ven, pero que fíjate que aquí ninguna discusión es para un consenso. Ninguna. todo es para Vamos a pelear. ponernos de acuerdo. No es para ver quién es el culpable. Tú eres Por tu culpa, por tu Así es. culpa. Parece que hubiéramos tenido una epidemia de madre judía en Venezuela. Este es el único país donde tú hablas de paz. En cualquier parte tú hablas de Gandhi, de Mandela, Queda bien. de Martin Luther King y todo el mundo, wow, pero aquí hablas, ¡ah, colaboracionista, traidor!
Gafo, come Gafo, flor, no sí. sé qué. No, no puede Oye, ser. por cierto que comí flor, cosa tan horrible. Me sirvieron un postre con unos pétalos. Ajá. Nunca sería con Las codornices. Ah, esas son buenas, pero hay un divinas. postrecito que era como de fresa. No, pero yo he comido rosa. No me gustó. Era de rosa. Sí. No, ¿No eso- te gustan eso- las rosas? No, la rosa sí, pero no para ¿Tú como comer. que no eres romántico? No, sí, burda. Uf, el pecho horrendo. A ver, canta conmigo, mira. Rosa, rosa, tan Tan maravillosa, que me da la cosa que da. No. Calma, rico, Dios mío. ¿Tú eres optimista o pesimista? Muy optimista, esto va solo para mejor. Es imposible echar a perder más esto. ¿Y por qué te ríes? Me tengo los dientes volados, no lo puedo tapar. Tú sabes que a mí ya he dejado de pararle, pero la permanente duda, la permanente desconfianza, eso que la unidad de la oposición está partida en 100.000 pedazos porque todos dicen y hablan mal del otro cuando más bien son cada uno necesario. Aquí no debe faltar nadie a la fiesta. Así es. Es algo muy raro porque es como un cuerpo que tiene brazos, piernas, manos, pero todavía no construye la coyuntura. Y todo el mundo se necesita y nadie sobra. No, y además, esta cosa de las redes, los fake news, gente que sabe que eso es mentira lo que está ocurriendo ahí, se lo creen, chicos. Sí, yo no Y, entiendo. y ahí, a mí lo A que ti me no te aterra- llegan unos avisos que dicen que para que te crezca, te hacen crecer. Los Ajá, seguidores en las redes. ajá, no Que- te llega. que- ¿Quién les echaría ese cuento? Porque yo necesito el servicio, pero no sé quién Pero les echa el cuento. a mí me asombra que hay periodistas que son muy respetuosos, que a veces dicen, caen en los fake news y ni Y siquiera lo- lo reconocen, no hay que no reconocerlo, corrigen. ¿no? Porque el único antídoto contra la mentira es el periodismo. Así es, porque el La periodismo credibilidad y la profesionalidad. cruza la fuente. Ujú. Eso Pero es tú una eres clave. matemático, tú eres matemático. Sí. ¿La matemática sirve para la política? Mucho, ¿Cómo? A muchísimo. ver. Entonces, todos Ya, bueno, los mejores dirigentes políticos en la actualidad somos matemáticos. ¿Tú y quién más? Fajardo, Vilani es como medalla Phil. O sea, Miguel Enrique es matemático. Miguel Enrique, ese bueno, ese es un contraejemplo. Pero Oiga, ese chico rico. Mira, vamos a concluir el programa. ¿Qué va a pasar? Vamos a ir a elecciones, Sí, porque la última, no hay duda. lo último de la Asamblea Nacional me gustó, es una Claro, apertura. claro. La última intervención de Henry Ramos es buena, en el sentido que y abre el hueco. giro que está dando Guaidó también. Sí, entonces ¿por dónde vamos? Vamos para elecciones, van. Entonces, ¿qué es el Frente Amplio? El padrón electoral del E4. ¿Qué es la mesa de las negociaciones? ¿Cómo es que nos vamos a contar? No hay, Maduro no aguanta más, el país no aguanta más. Maduro está tan débil que negoció conmigo, ¿me entiendes tú? Contigo. Bueno, no conmigo, pues, pero con el grupito y la cosa. Hay que estar débil para creer que uno tiene fuerza. Sobre todo tú. El-